Un abrazo grande. Bueno, terminamos de hablar justamente con alguien que nos mostraba un poco una realidad sindical más que especial. Pero vamos a otro tipo de abordajes, de realidades. La realidad para mí es inabarcable, ¿no? No sé, esto es una discusión filosófica de antaño, así como que no haya verdades absolutas y bueno, desde hace décadas que se viene justamente debatiendo. No sé por qué hablo de esta manera delante de alguien que sabe muchísimo de un montón de temas, que es el doctor Diego Barovero, presidente del Instituto Irigoyeniano, tal vez, digamos, protagonista de estas últimas 24, 48 horas por este abordaje legislativo, que hubo acá nomás, a unas 7, 8 cuadras de donde están los estudios de AM de Pueblo, en la Cámara de Diputados. ¿Te quedaste hasta medianoche viendo la sesión, Diego? No, imposible, porque además yo termino muy tarde vos sabés que soy vicerrector del Colegio Nacional Buenos Aires en el turno vespertino, así que termino muy tarde, llego tarde a cenar y agotado, así que me duermo. Me levanto temprano, obviamente, por todas las ocupaciones, y entre las primeras noticias que tengo son los resultados de las distintas votaciones que se dio en la sesión de ayer. Fue impresionante. Empezó con el financiamiento universitario, pero después finalmente se fueron sumando lo que es la financiación para el Garrahan, la emergencia en pediatría, y los decretos delegados, Claro. la derogación, el rechazo a los decretos delegados, en virtud de los cuales el presidente en los últimos meses produjo una serie de modificaciones en la estructura del Estado, lo hemos charlado contigo al aire, con la idea de reducir costos o apuntar a resolver el déficit fiscal, reduciendo, por ejemplo, instituciones que no producen déficit fiscal, que tienen que ver con el patrimonio, con la historia, con la memoria, con la cultura. El decreto 345, que fue rechazado por la Cámara de Diputados por una amplia mayoría en esta madrugada, ya eran las primeras horas del día de hoy, 7 de agosto, nos incluyó a varios organismos, al Instituto Nacional Irigoyeniano, al Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, a la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, cercenándole facultades, reduciéndola, a los otros dos institutos de investigaciones históricas, fundiéndolos en una todavía indefinida dirección de investigaciones históricas, pero genérica y sin ninguna definición, de hecho disolviendo las figuras a las que se dedicaba cada uno de estos institutos, y la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, que ha sido también cercenada en sus atribuciones, reducida, cercenada. Creo que fue una reacción saludable por parte de una amplia mayoría del Congreso, por lo menos de la Cámara de Diputados en este momento, y creo que puede pasar algo parecido en el Senado, porque habla también de algunas cuestiones que están en el ADN de los argentinos, cuestiones de consensos básicos que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra memoria, con la cultura como un patrimonio común de los argentinos. Ahí está quedando en el aire, y lo tengo que decir por solidaridad con otros colegas que son muy queridos, los otros institutos nacionales que fueron disueltos lisa y llanamente, Instituto Nacional Browniano, Instituto Nacional Belgraniano, Instituto Nacional Newberiano, en el decreto 346. Sobre ese decreto no se expidió aún, esperemos que se expida a la Cámara de Diputados, que los pueda también rechazar, de modo tal que esas entidades que se dedicaron y se siguen dedicando, aún sin ser institutos nacionales, a la investigación sobre figuras importantes de nuestra historia, valga, los que se dedican, Belgrano ni hablar, el creador de nuestra bandera, además, entre otras cosas, ¿no? Miembro de nuestra primera Junta de Gobierno Patrio, el iniciador de la aeronavegación en la Argentina, Jorge Newbery, un prócer porteño además, totalmente. Un sport bien porteño, y el almirante Brown, el epígono de nuestra Armada. Falta nuestro amigo el Corsario Buchar, que tuvo un instituto hace unos años y no lo tuvo más, pero eso bueno, es otra página, te la dejo picando, porque yo soy un fan del y también Corsario. Hay un instituto que no es nacional, por ejemplo el Instituto Güemesiano, es un instituto de carácter privado de investigaciones históricas. En igualdad de todos los institutos empezamos igual. Empezaron como entidades de estudios y de investigación. En algún momento de la historia argentina, en distintos gobiernos, se entendió que la figura a la que se dedicaban era lo suficientemente importante como para que se nacionalizara y también fuese un apoyo del Estado a su labor. Que no necesariamente el apoyo es económico.
Claro. Porque la labor se desarrolló, en el caso del Instituto Irigoyeniano, desde 1948 hasta el año 2005, que se vota la ley por unanimidad de creación del Instituto Nacional Irigoyeniano sobre la base del instituto privado, el Instituto Irigoyeniano. Sí, sí. Todos esos años, del 1948, mediados del siglo XX, hasta 2005, siglo XXI, lo hizo como lo sigue haciendo, a pulmón, de una manera ad honorem. Claro. Sus directivos jamás percibieron honorarios, no hay gastos de representación. Está enfocado en la difusión de la obra, el pensamiento, el legado de Hipólito Yrigoyen, el constructor de la República Democrática moderna que conocemos hoy. Claro. La que es una realidad desde la ley Sespeña. Estás escuchando a Diego Barovero, es el presidente del Instituto Irigoyeniano. Yo te quería relatar, porque lo que viví ayer en la medianoche, yo me estaba durmiendo como todo el mundo. Me gusta mirar mucho actualidad, un salpicadito de redes sociales y demás a través de la televisión, y de repente pongo la Cámara de Diputados, el canal Diputados TV, que es lo que vamos a tener que celebrar siempre, que uno pueda ver desde su casa una sesión de diputados o de senadores, es impagable. Señoras y señores, en vez de perder el tiempo en otras cosas, miremos sesiones parlamentarias, porque durante años de que no llegaba a estar ahí cerca del recinto, no se podía enterar de nada. Bueno, y de repente, sobre la medianoche, parecía que se terminaba el temario, y desde la izquierda, eso es lo que me sorprendió, te lo voy a relatar como cronista parlamentario, desde el bloque de la izquierda, que creo que son 5 o 6 diputados, a muchos de ellos los conozco, salió toda esta propuesta de derogar. Yo digo, ¿por qué no salió por el lado, por ejemplo, más sensible que podría haber sido el lado kirchnerista, el lado de cierto sector radical? No, del sector de izquierda. Eso sorprendió al presidente, a Martín Menem, y lo que también sorprendió, que Martín Menem apostaba a que por desgaste se fueran yendo los diputados y dejaran sin quórum la sesión. No querían hablar los de la izquierda, que fíjate que para que los de la izquierda quieran hablar porque están enfermos, tienen un ataque, no sé, de fiebre. Nadie quería hablar del sector kirchnerista, nadie quería hablar, y de otros sectores tampoco. Hasta que salieron, y ahí descubrí que hay dentro del bloque de los libertarios, hay, más allá de las diferencias políticas que uno puede tener, hay cuadros. La verdad que yo soy amante de los debates jurídicos, aunque no sepa nada o de filosófico, todo. Pero, por ejemplo, había un par de figuras libertarias que lo tienen escondidas ahí. Caso del de Santa Fe, Mayoraz. Por ahí vos tenés mejores referencias. Hay una diputada de Neuquén que también habló muy bien, y alguno de Mendoza. Discusiones sobre si tenía que tratarse con 2/3, porque eran decretos que iban al recinto sin dictamen de comisión, pero no sé qué figura le encontraron, qué antecedente, y se votó así con mayoría simple. Así que ese fue, digamos, la intro de lo que fue la feliz noticia. Te voy a dejar picando una pregunta, porque vamos a ir a una pausa, respecto de cómo vino el Instituto Irigoyeniano en su nueva sede, cuáles son sus prioridades en estos tiempos. Pero vamos a la pausa y ya volvemos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Puerto La Plata. Somos un puerto en continuo desarrollo, con capacidad para recibir buques de gran porte, con conexiones viales y ferroviarias estratégicas, con grandes oportunidades para expandirnos en sintonía con las demandas del mercado actual. Somos un importante nodo logístico para los sistemas productivos del país. Un enlace al mundo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Los jueves hay 2 maneras de escuchar el enfoque provincial. En La Plata, a través de FM Kiosk en el 90.1 y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de AM 830, Radio del Pueblo.
14 bis, sí, me comenta justamente Diego Barovero del Instituto Yrigoyeniano, porque es un artículo emblemático de nuestra Constitución Nacional. Bueno, Diego, habíamos quedado que, bueno, han hecho una mudanza obligada, un poco porque por tema de recursos y un poco porque, bueno, ¿para qué seguir dependiendo del Estado si ustedes nunca necesitaron apoyo estatal fuerte y decidieron mudarse, ¿no? Contanos un poquito. Ahora, dentro de unos instantes, tengo una reunión del Consejo Directivo, lo vamos a hacer ahí en el Comité de la Capital del Radicalismo. Nosotros durante muchos años hicimos actividades públicas del Instituto Yrigoyeniano en la sede del Comité Capital de la UCR, que está en la calle Tucumán al 1600. Sí. Es un hermoso edificio. Un lindo edificio de 3 inaugurado pisos. Por Marcelo Torcuato de Alvear, un edificio de 5 pisos, muy bueno, con muchas comodidades, muchas salas, que ha sido muy puesto en valor, ha mejorado mucho sus condiciones edilicias y se ha modernizado en algunos aspectos, conservando sí lo que es su estructura y fachada histórica. Sí. Y tenemos justo la reunión que obviamente no estaba previsto, yo por lo menos no me imaginé que se iba a suceder lo que pasó. Estaba prevista esta reunión, como la primera reunión la reunión del mes de agosto, y bueno, obviamente vamos a analizar la situación que se genera a partir de esta afortunada decisión de la Cámara de Diputados, como a la espera de su tratamiento por parte del Senado tenemos que fijar algún curso de acción para mantener vivo el tema y reclamar para que... Te imagino recorriendo los pasillos del Senado, ¿no? Bueno, cuando la ley del Instituto Nacional Yrigoyeniano 26.040 fue tratada entre el año 2004 y 2005, hicimos eso, recorrimos los despachos, hablamos con los presidentes de bloque. Tratándose de Yrigoyen no había... esto hay que decirlo, porque habla también de la madurez del pueblo argentino, que en el 2005 estaba celebrando 30 años de democracia. Claro. Verdaderamente hubo el voto unánime en las dos cámaras, creo que representaba también la simbología del respeto por Hipólito Yrigoyen, por su legado en la construcción democrática. Nosotros hoy nos vamos a reunir, como habitualmente, trataremos temas de organización, estamos recién mudados, vamos a hacer también... Continuaremos con nuestros ciclos de charla. Tenemos una biblioteca que en cuanto la podamos recuperar de la sede que pertenece al Ministerio de Cultura, la vamos a llevar al Comité de la Capital, porque también queremos que aquel investigador, estudioso o jóvenes estudiantes que quieren acercarse puedan consultarla, como pasaba con el Instituto Yrigoyeniano cuando estábamos funcionando en nuestra sede propia. De modo tal que, bueno, estamos con expectativa y retomando el camino de lo que fue... antigua e históricamente nuestra labor de investigación y difusión. Y hay otra labor también que hacen ciertos institutos, yo me acuerdo de hace muchos años, pero por ahí era, yo lo escuchaba mucho al Instituto Sanmartiniano, sí, de paso claro. Solidaridad con el presidente, que hoy me enteré que lo echaron por Estaba WhatsApp. Designado hace un año. Terrible lo que le pasó. Renovaron la no me acuerdo el nombre, no sé si vos lo tenés, pero... Claudio Morales Gorleri. Claudio Morales, bueno, militar de carrera, pero además historiador, doctor en historia, egresado de la Universidad de El Salvador. Nada más ni nada menos. Un hombre de honor. Claro. Fue designado hace un año, precisamente para cuando se producía el homenaje al Libertador, ¿no es cierto? Para el 17 de agosto. Una semana antes lo designaron. O sea que no tenía ni un año en funciones. Lo echaron por WhatsApp el otro día. Los mismos funcionarios de cultura que a nosotros se nos hacían los ofendidos cuando reclamábamos devuélvannos el patrimonio, intégrennos nuestra biblioteca. Sí. Proceden de esta forma, lo cual también muestra que hay una intención no solo partidista, acá hay una intención de borrar la historia, o borrar la memoria colectiva. A eso iba, porque por ejemplo hay algunos institutos por ahí en forma o muy ortodoxa o con mucha fortaleza. El sanmartiniano en su momento, habida cuenta San Martín, el máximo prócer o uno de los máximos próceres de la historia, había mucho celo en su imagen. No sé, había comentarios que por ejemplo decían que en algunas películas emblemáticas como El Santo de Espada tenía que estar permanentemente de uniforme, cosa que uno a esta altura se pregunta, pero era un ser humano como cualquier otro, se enfermaba, tenía... Bueno, con el tema de Yrigoyen, ¿hacen un trabajo de supervisión de cómo lo están retratando, configurando? No sé, revisan libros, publicaciones. Nosotros tenemos plena predisposición, obviamente somos demócratas,
Entendemos la pluralidad, entendemos las diferencias ideológicas, los matices dentro de lo que sería el campo popular, pero lo que sí siempre nos hemos prestado como institución a colaborar en la revisión de cuestiones de fuentes, de cuestiones de datos. Hemos tenido la suerte de haber coparticipado de la edición de ese manuscrito que era obra de Irigoyen de los años 20, 1923, que después fue titulado por Eudeva Confidencias. No tenía ese título, pero no obstante, el texto era fidedigno, era un compendio que escribió Irigoyen cuando dejó la primera presidencia y no sabía que iba a tener una segunda presidencia. Es casi, podría decirse, un testamento político, un gran manual de su pensamiento político. Pudimos editarlo o coparticipar de esa edición que la hace Eudeva y fue revisada por el historiador Luciano de Privitelio. Yo escribí un prólogo también en nombre del instituto. En general hemos tenido muy buena llegada con historiadores, con investigadores que se dedican a la obra y a la vida de Irigoyen. No hemos tenido inconvenientes. No es que nosotros somos una policía política o ideológica de lo que se publica sobre Irigoyen. Nos puede gustar más o menos el sesgo que le impone un historiador, un escritor, pero en eso somos muy respetuosos. Si nos consultan, damos nuestra opinión. Y siempre favorecemos también, si podemos facilitar documentación o estar a disposición para las consultas, lo hacemos. Cuando hay, desde, no sé, del Partido Radical, desde partidos que estuvieron, o de dirigentes que estuvieron en el radicalismo, dirigentes peronistas, todos abrazan a la figura de Irigoyen. Sí. ¿Cómo lo tomás eso? Lo tomamos muy bien. Tengo la misma impresión que tuvo un dicho muy lindo de Antonio Cafiero cuando fue el sepelio de Alfonsín, cuando lo llevamos a la Recoleta, estaba yo ahí a unos metros, dijo Cafiero: amigos radicales, Alfonsín ya no les pertenece, es de todo el pueblo argentino. Yo creo que a Irigoyen le pasó antes. Irigoyen, que fue insultado, vilipendiado, ninguneado durante muchos años, en determinado momento de la historia se reconoció la trascendencia de la obra de Irigoyen. No solo porque los radicales los defendíamos, a lo mejor yo no había nacido todavía, empezaron a valorarlo quienes no eran radicales, por ejemplo, sectores del nacionalismo, por ejemplo, el peronismo, por la herencia forjista del peronismo influyó muchísimo. Y pensadores del campo nacional que pusieron en su lugar, no, miren, el primero que empezó con la importancia de la democracia como forma de vida fue Irigoyen. Claro, claro. Así que para mí es una alegría, para nosotros es una alegría compartir Irigoyen con el pensamiento político democrático. El pensamiento político democrático. Digo, ¿qué aconsejas para quien quiera ya, digamos, internalizarse en la figura de Irigoyen, empezando por algo asimilable, ¿no? Para leer. Lo mejor es la biografía de Félix Luna, Irigoyen, que tuvo muchísimas tradiciones. O sea, que estuve en el buen camino. No, muy bien, sobre todo para alguien que está empezando. ¿Por qué? Porque es lo que hoy se ha generalizado, se ha popularizado. Una de las grandes virtudes de Félix Luna, un querido amigo y quien me considero deudor, ha sido mi maestro en algunos aspectos, fue muy original porque lo escribe en los años 50 como novela histórica, algo que después se generalizó, se popularizó muchísimo. Sí, sí. La novela histórica se vende mucho, le va muy bien, hay mucho lector, mucho público. Tiene muy buena estética. Acerca mucho al público. Le quita dureza al texto histórico duro. Sí. La mirada científica, aunque no quiere decir que se escriban macanas, pero novelado se conoce de otra manera, se accede de otro modo. Irigoyen de Félix Luna tuvo esa gran virtud. Obviamente, una biografía agiográfica, porque Félix Luna era un gran irigoyenista cuando escribe. Después lo siguió siendo, pero fue atenuando su juicio. Tuve la suerte de tratarlo hasta los últimos días de su vida, y alguna vez me dijo: mire, Diego, yo por Irigoyen digo todo, doy todo, lo que necesite, porque una vez le pedí que diera una conferencia y vino acá justamente a la Casa Radical y vino y dijo: no, yo por Irigoyen, días de frío, viento, lluvia, él era un hombre mayor y sin embargo
conservaba un afecto y un respeto reverencial por la figura y el pensamiento de Irigoyen. Gran recuerdo, entonces, para Félix Luna. Para Irigoyen, el agradecimiento para Diego Baravero del Instituto Irigoyeniano, en un día donde, digamos, está demostrando mucha felicidad por la media sanción de ayer de diputados. Te agradecemos muchísimo la visita a M del Pueblo, Diego. Gracias, Martín, un placer para mí. Y nosotros nos despedimos, en nuestro caso, hasta el jueves que viene a las 16 horas.